Hola a todos, en nombre de Morosoba School, bienvenidos. Hoy vamos a tener una conversación sobre el Día de Muertos. Exploraremos un poco cómo se celebra en distintas partes del mundo y luego, claro, nos vamos a adentrar en la riqueza de la tradición mexicana. Así es un momento muy especial, creo yo, para reflexionar sobre cómo recordamos a los que ya no están con nosotros. Y esta festividad tiene algo único. Mezcla la celebración, lo festivo, con un recuerdo más solemne. Nuestra idea hoy es entender un poco mejor esas distintas caras, ¿no? Tanto fuera como dentro de México. Perfecto, pues comencemos con esa mirada más global. Es interesante, ¿verdad?, cómo tantas culturas tienen un día, un momento, para recordar a sus ancestros, aunque las formas de hacerlo, bueno, cambian muchísimo. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué patrones o qué contrastes encontramos? Es verdad, la diversidad es enorme. Si miramos a Europa, por ejemplo, tenemos España. Allí, el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, el 2, son fechas clave. La gente va a los cementerios, limpian las tumbas, las adornan, con flores, con velas, es muy común. Y también hay tradiciones regionales, como unos dulces llamados panelets en Cataluña, por ejemplo. Ah, mira. Y mencionabas algo de una obra de teatro. ¿Sí? Algo curioso es que se representa mucho la obra Don Juan Tenorio en estas fechas. Por el tema, ¿no?, de la muerte, los espíritus. Algunos conectan estas costumbres con raíces celtas más antiguas, como el Samhain. Claro, el Samhain irlandés, que muchos lo conocen como el origen del Halloween que vemos hoy, ¿no? Exacto, correcto. El Samhain, para los celtas, marcaba el fin de la cosecha, el inicio del invierno. Creían que la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos, digamos, se volvía más delgada esa noche. Por eso encendían hogueras, como para ahuyentar a los malos espíritus. Y tenían rituales, como compartir pasteles especiales, bebidas. De ahí viene la leyenda de Stingy Jack y las calabazas iluminadas, los famosos Jack-o'-lanterns. El enfoque es más sobre el cambio de ciclo y la protección. Entiendo. Y si lo comparamos con Italia, ¿el ambiente es parecido? En Italia, el Giorno dei Morti, el 2 de noviembre, también tiene la visita al cementerio, las flores, las velas. Usan unas velas rojas especiales, las limino. Pero en algunas zonas, como en Sicilia, está la Festa dei Morti. Es una tradición muy bonita donde se cree que los difuntos les dejan regalos y dulces a los niños, figuras de azúcar, de mazapán. Ahí vemos un elemento más familiar, más enfocado en los niños, ¿sabes? Qué interesante esta diferencia de tono, de lo solemne y protector a lo más familiar. Y bueno, ¿cómo se ve esto en América Latina si salimos un poco de México por ahora? América Latina es un mosaico increíble. En Guatemala, por ejemplo, está el Festival de Barriletes Gigantes el 1 de noviembre. Es impresionante verlo. Cometas enormes de muchos colores, gigantes de verdad, los elevan al cielo y se cree que es para conectar con los espíritus. Podría tener un origen maya. La gente les ata mensajes en las colas y también decoran tumbas, hacen picnics en familia. Es una celebración muy comunitaria, muy vibrante. Eso sí que contrasta con lo que describías de Europa. ¿Y en otros países de la región? ¿Es similar? Bueno, varía. En Nicaragua, por ejemplo, tiende a ser un poco más solemne. Se centra más en ir al cementerio el 2 de noviembre, limpiar, decorar. En Bolivia tienen el Día de las ñatitas, el 9 de noviembre. Es una tradición andina fascinante, donde honran cráneos de ancestros que guardan en casa. Les ponen flores, les ofrecen cigarros, alcohol, como agradecimiento por su protección. Cada lugar le da su propio énfasis, más comunitario, más íntimo, más festivo o, como decíamos, más solemne. Y si nos vamos todavía más lejos, hasta Asia, ¿encontramos algo parecido? Sí, claro, aunque las raíces culturales y religiosas son distintas, por supuesto. En Japón está el festival budista Obon, normalmente en agosto o julio. Creen que los espíritus de los ancestros regresan. Usan linternas para guiarlos tanto al venir, Mukaebon, como al irse, Okuribi, y hacen danzas tradicionales.
En China, durante el Festival de los Fantasmas Hambrientos, que tiene origen taoísta y budista, hacen ofrendas. Pero no solo para los ancestros, sino también para espíritus que quizás están olvidados. Queman dinero de papel, lanzan linternas a los ríos. Hay un fuerte sentido espiritual y de cuidado hacia todos los espíritus. Y mencionabas Filipinas, que por su historia tiene una conexión particular. Exactamente. El Undas, o Araun Manayumao, en Filipinas, tiene una influencia católica muy fuerte, parecida a las tradiciones hispanas. Implica ir al cementerio, limpiar las tumbas, poner flores, velas, comida, y las familias se reúnen allí mismo, en el cementerio. Es una mezcla muy marcada de devoción religiosa y convivencia familiar. Entonces, después de este viaje rápido por el mundo, vemos que el deseo de recordar es universal. Pero el cómo se hace, y a veces el por qué, bueno, eso cambia enormemente. Desde rituales para protegerse hasta celebraciones llenas de color o momentos de conexión familiar muy íntima. Precisamente. Y ahora, con esa perspectiva global, creo que podemos ya sumergirnos de lleno en la tradición que quizá es la más reconocida fuera de sus fronteras por su singularidad, la mexicana. Hablemos entonces de eso, del corazón de la celebración en México. ¿Cuáles son esos elementos que la hacen tan especial y reconocible? Bueno, yo diría que uno de los pilares fundamentales son las ofrendas o los altares, que no son solo decoración, tienen un propósito muy claro: guiar y recibir a las almas de los seres queridos. Se cree que ellos regresan de visita en esos días, y cada cosa en el altar tiene su significado. Las fotos del difunto, claro, su comida, su bebida favorita, pan de muerto, calaveritas de azúcar, tamales, mole, a veces tequila o pulque. Las flores de cempasúchil, que son clave. Con ese color naranja tan vivo y su olor, se cree que marcan el camino para las almas. También velas para iluminar, agua para la sed del viaje, sal para purificar, el papel picado que representa el viento y el copal o incienso para limpiar el ambiente de malos espíritus. Es como preparar la casa para una visita muy esperada. Un recibimiento muy completo, muy sensorial. Y además de los altares en casa, está la experiencia en los cementerios, que es muy potente. Fundamental, sí. Las familias van a limpiar y decorar las tumbas. Muchas veces montan pequeños altares allí mismo. Pero lo que lo hace distinto es que no es una visita rápida de dejo flores y me voy. En muchos lugares, piensa en Pátzcuaro, en Michoacán, o Mixquic, cerca de la Ciudad de México, la gente pasa horas, a veces toda la noche, en el cementerio. Llevan comida, ponen música, cuentan anécdotas del difunto, rezan. Es una convivencia muy especial, donde la tristeza por la ausencia y la alegría del recuerdo conviven. Se celebra la vida, justamente recordando a quienes la compartieron con nosotros. Y aquí llegamos a un punto que siempre genera conversación, ¿no? El tema de los orígenes. ¿Es una herencia directa del mundo prehispánico? ¿Es una adaptación de tradiciones europeas? ¿O es una mezcla de todo? Sí, ese es un debate académico súper interesante. Por un lado, tienes la visión que pone el acento en las raíces prehispánicas. Se apoya en figuras como Octavio Paz, el escritor, y señala similitudes con rituales mexicas que estaban dedicados a los muertos. Había festivales para los niños fallecidos, para los adultos, en meses específicos de su calendario. Se habla de la veneración a dioses del inframundo como Mictecacihuatl, la señora del Mictlán, el inframundo azteca. Esta perspectiva sugiere que la Iglesia Católica, al no poder erradicar esas costumbres tan fuertes, las asimiló, las integró en su propio calendario, en las fechas de todos los santos y fieles difuntos. Entendido. Esa es una línea de argumentación. Pero hay otra perspectiva académica importante, ¿verdad? Sí, exacto. Hay otra corriente fuerte, asociada con historiadores como Elsa Malvido, del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Ellos argumentan que la celebración, tal como la conocemos hoy, tiene raíces principalmente europeas. Sostienen que muchos elementos que consideramos clave, los altares con comida, los dulces en forma de calavera o de hueso, incluso ciertas danzas macabras o representaciones de la muerte, ya existían en la Europa medieval.
Estaban ligados a la tradición cristiana del All Hallowtide, que incluye la víspera de Todos los Santos, el día en sí y el día de los fieles difuntos. Esta visión sugiere que la conexión azteca se reforzó después, sobre todo en el siglo XX, impulsada por un movimiento nacionalista que buscaba crear una identidad mexicana muy propia, distinta de la herencia española. Es complicado saber dónde empieza una cosa y dónde termina la otra, ¿no? Y en medio de toda esta mezcla surge una figura que hoy es inseparable del Día de Muertos: la calavera Catrina. Exacto. Y es curioso, porque la Catrina, la original, la creó José Guadalupe Posada a principios del siglo XX, y su intención era una crítica social. Era una burla a las clases altas de México que copiaban las modas europeas y, según él, olvidaban sus raíces. No tenía que ver con el Día de Muertos en su origen. Fue Diego Rivera, el muralista, quien la agarró, la vistió de forma más elegante en uno de sus murales famosos y la convirtió en un icono nacional. Y hoy, claro, es un símbolo en todas partes durante la fiesta, aunque su inicio fue otro. Y también están las calaveras literarias, que es otra tradición muy nuestra, muy particular. Sí, sí. Son esos poemas cortitos, con rima y muy humorísticos. Se escriben sobre personas, a veces vivas, a veces ya fallecidas. Se imaginan de forma satírica cómo se encuentran con la muerte o describen sus manías. Se usan mucho en las escuelas, en los periódicos, en esta época, muchas veces dedicadas a políticos, a famosos. Es una forma muy mexicana de reírse un poco de la muerte, de jugar con ella. Y no podemos olvidarnos de la costumbre de pedir calaverita. Cierto, cierto. Eso es cuando los niños salen a la calle, a veces van disfrazados, y piden un dulces o alguna moneda diciendo, me da mi calaverita. Tiene un aire al trick or treat del Halloween, pero aquí es solo recibir un regalito, un dulce. Hablando de cómo se ha difundido esto globalmente y las interpretaciones más modernas, la película Coco de Disney Pixar jugó un papel enorme, ¿no? Sin duda alguna. Coco, que se estrenó en 2017, fue un fenómeno cultural realmente. La historia de Miguel, este niño que viaja por accidente a la Tierra de los Muertos, ayudó a mostrarle al mundo muchos elementos centrales de la celebración mexicana. La importancia de las ofrendas para que los difuntos puedan cruzar el puente de Cempasúchil, la idea clave de que tienes que ser recordado para no desaparecer del todo, ¿te acuerdas de Héctor? El valor de la familia, la reconciliación entre generaciones. Tuvo un éxito brutal, especialmente aquí en México. Sí, fue la película más vista en la historia de México en su momento. Y creo que logró transmitir esos valores de la tradición, la familia, la memoria, esa conexión entre generaciones de una forma muy emotiva. Y visualmente era espectacular. Fue muy elogiada por la animación, la música y el respeto en general con que trató la cultura, incluyendo cosas como los alebrijes, esas figuras de animales fantásticos, coloridos, que en la película son guías espirituales, como Dante y Pepita. Aunque, como pasa a veces con esas adaptaciones culturales tan grandes, también hubo algo de controversia, ¿no? Sí, creo que es importante mencionarlo. Surgió una polémica alrededor de María de la Salud Ramírez Caballero, una señora de Michoacán que, según mucha gente, incluida su familia, inspiró directamente al personaje de Mamá Coco. Se dijo que, aunque el equipo de Pixar la fotografió y habló con ella durante la investigación para la película, pues no recibió un reconocimiento formal ni compensación por parte de la compañía. Ella falleció en 2022, y este caso abrió un debate sobre la representación cultural y la ética al tomar inspiración de personas reales. Es un punto importante, ¿sí? Sobre cómo se comparten y se adaptan las tradiciones. Bueno, cambiamos un poco el foco. Ahora hacia dos compañeros animales que son muy significativos en toda esta visión del mundo. Hablemos del xoloitzcuintle y del colibrí. El xoloitzcuintle, que conocemos más como xolo, es esta raza de perro sin pelo originaria de México. Su importancia viene desde tiempos prehispánicos. Los aztecas creían que el xolo era un guía, indispensable para las almas en su viaje por el Mictlán. Les ayudaba a cruzar los peligros del camino al inframundo. Es un símbolo de lealtad que va más allá de la vida. Lo vimos en Coco, ¿recuerdas? Con Dante. Sí, claro. ¿Y el colibrí? ¿Qué papel juega?
El colibrí tiene un simbolismo espiritual muy fuerte en muchas culturas de Mesoamérica. Se le ve como un mensajero, muy ágil, que puede moverse entre nuestro mundo, el de los vivos, y el mundo espiritual o divino. Hay una creencia popular muy linda que dice que si un colibrí se te acerca, podría ser el alma de un ser querido que viene a visitarte o a traerte un mensaje. Representa esa conexión sutil, delicada, entre los dos mundos. Y fíjate que estos dos animales aparecen juntos de una forma muy emotiva en un cortometraje animado que salió hace poco, A ti quien te espera. Es de Cerveza Victoria, se presentó en 2025 y ha tenido una recepción más como pieza cultural que como un simple anuncio. Sí, la verdad es que es un corto muy bien hecho, muy conmovedor. Cuenta la historia de Jorge, un hombre trabajador, callado, y su relación con Rogelio, que es un xoloitzcuintle blanco que llega a su vida y se vuelve su compañero inseparable. El corto muestra cómo, después de que el perrito muere, y aquí está el detalle clave, porque justo en ese instante aparece un colibrí, como haciendo ese puente simbólico entre la vida y la muerte, bueno, pues Rogelio espera pacientemente a Jorge. Al final de la vida de Jorge, lo espera para guiarlo por el camino al Mictlán y reunirlo con su familia que ya se había ido. El simbolismo es muy, muy directo, muy potente. Muy potente, sí. Retoma la leyenda antigua del Solo como guía de almas y usa el colibrí para marcar esa transición. Pero más que nada celebra ese vínculo tan profundo, ese amor incondicional que puede haber entre humanos y animales. Además, la estética visual está inspirada en el muralismo mexicano. Usa colores cálidos como el naranja del cempasúchil, la luz de las velas, integra el papel picado, las ofrendas, de una forma muy natural. Y el mensaje final conecta directamente con la esencia de la celebración, ¿no? Totalmente. La pregunta del título, ¿a ti quién te espera?, pues te hace pensar. El corto transmite esa idea tan nuestra, tan mexicana, de que la memoria y el amor van más allá de la muerte. Que nadie se va del todo mientras alguien lo siga recordando. Refuerza esa idea de que no estamos solos ni al llegar ni al irnos. Que los lazos que creamos, incluso con nuestras mascotas, perduran. Es un homenaje a esa red de afecto que nos acompaña siempre. Pues hemos hecho un recorrido bastante completo hoy, ¿eh? Desde ver cómo se recuerda a los difuntos en diferentes partes del mundo con toda esa diversidad, hasta sumergirnos en la profundidad y el colorido de la tradición mexicana, con sus ofrendas, las visitas al panteón, esa mezcla tan particular de alegría y solemnidad. Tocamos el debate de los orígenes, el impacto de figuras como la Catrina, de la película Coco, y el simbolismo tan hermoso de animales como el xoloitzcuintle y el colibrí. Y quizá una idea final para llevarnos a reflexionar qué nos deja todo esto es pensar en esa conexión tan especial que el Día de Muertos pone de relieve. La unión entre lo humano, lo espiritual y también lo animal. Cómo esta celebración, con toda su riqueza simbólica, nos ayuda a valorar más la vida, precisamente a través del acto de recordar y honrar a quienes ya no están físicamente. Es como una invitación a mantener vivos esos lazos, que son invisibles, pero muy fuertes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta exploración tan interesante. Hablamos en nombre de Morozova School. Y bueno, les invitamos a unirse a nuestro canal de Morozova School, a suscribirse para que no se pierdan las próximas conversaciones. También pueden revisar los enlaces que vamos a dejar en la descripción o en los comentarios por si quieren profundizar en alguno de los temas que tocamos hoy. ¡Hasta la próxima!